Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi taller. Y hoy vamos a continuar hablando de cómo seleccionar una máquina de inyección de plástico. El día de hoy el tema va a ser la unidad de inyección. La unidad de inyección, como habíamos quedado, tiene en cuenta 8 puntos que habíamos dicho que empezaba siempre con el diámetro del lucillo. El diámetro del lucillo es la parte más importante que tenemos que tomar en cuenta, porque esto nos va a dar la precisión con la que vamos a estar inyectando. ¿Cómo se mide esto? Esta precisión la vamos a tomar en cuenta como qué largo sobre diámetro vamos a estar haciendo. Entonces, cuando tenemos piezas generales, nosotros podemos inyectar un diámetro y medio más o menos, pero conforme vamos aumentando el requerimiento de precisión, este valor va aumentando hasta que puede llegar en piezas de ensamble general a un 2, o si son piezas de alta precisión, pues ya estaremos pidiendo un 2.8, y lo que llamamos hiperprecisión, que vamos a considerar que necesitamos estar inyectando al menos una distancia equivalente a 3 diámetros. Velocidad de inyección. Dependiendo del espesor de la pieza, va a ser súper importante que tengamos una máquina con suficiente capacidad de velocidad. La mayoría de la gente compra máquinas de baja velocidad porque son más económicas, pero al final nos acaba costando demasiado caro porque vamos a necesitar dos cosas: que la máquina sea mucho más grande para soportar el tonelaje que vamos a requerir, y nos va a acabar dejando un ciclo bastante más lento. Entonces, lo primero que necesitamos es que la máquina tenga el máximo de velocidad posible. Encontramos máquinas que son capaces de inyectar 200, 300, 600, 800, 1000 milímetros por segundo. Cuando las máquinas más económicas, estamos hablando de 60, 70, 80, a veces llegan a los 100 milímetros por segundo. Sobre todo en las máquinas económicas, la trampa que nos hacen es que nos ponen la velocidad en la máquina, nos lo ponen en porcentaje. Entonces, ¿cómo sé a qué velocidad estoy inyectando? Recordemos que cuando yo le planteo a la máquina que quiero que corra con una velocidad de inyección de 321 milímetros por segundo, la máquina tiene que dar exactamente ese valor. Esto aplica obviamente a lo que llamamos máquinas de ciclo cerrado o closed loop, en las cuales las máquinas respetan los valores programados. Entre más económica la máquina, se va abriendo este loop hasta tal extremo que lo que yo programo jamás sucede. La realidad es que yo no entiendo para qué quiero comprar una máquina en la cual yo le digo que vaya a 320 milímetros por segundo y la máquina hace lo que se le ocurre. Entonces no tiene ningún sentido comprar una máquina económica que no me va a obedecer. Después de esto, vamos a ver la aceleración de la máquina. Esto va muy relacionado al espesor de la pieza también. Como podemos ver en esta gráfica, esta máquina le toma hasta casi un segundo en lograr la velocidad que queremos. Es pésimo, pésimo. Si estamos trabajando en pared delgada, definitivamente, de ninguna broma, podremos inyectar este tipo de piezas. Están fuera del alcance de la máquina, ya que siempre me quedará un tiro incompleto. Bien. El largo del lucillo normalmente lo medimos como un factor que se llama L sobre D, o sea, largo del lucillo dividido entre el diámetro. Este valor nos va a estar diciendo qué tan largo es el lucillo para poder compararlo contra otras máquinas. Normalmente el estándar de una máquina de inyección suele ser 20 a 1,
Pero esto aplica principalmente para máquinas que van a estar inyectando poliamidas, policarbonato, acetales, lo que llamamos resinas de ingeniería. Pero cuando vamos a estar corriendo polipropileno y polietileno, necesitamos que el usillo sea sensiblemente más largo. Por lo cual, casi siempre buscamos que el L sobre D de la máquina sea mínimo de 22 a 1. Cuando no tenemos un largo suficiente, nos vamos a encontrar que el plástico lo empezamos a dejar totalmente no dispersado cuando corremos con colores, y si estamos corriendo materiales naturales, no lo vamos a notar, pero el producto, la masa, va a ser bastante mala, lo que obviamente nos va a dejar un producto de baja calidad. Bien, volumen inyectar. Hay una regla de dedo que probablemente has oído, que es que no debemos inyectar ni menos del 20% ni más del 80%. No queremos menos del 20% porque eso significa que el disparo va a ser muy cortito. Y esto va relacionado a lo que vimos en el primer punto sobre la velocidad y en el segundo sobre el, el diámetro del husillo. Entonces, cuando nosotros escogemos mal el diámetro del husillo y empezamos a ocupar menos del 20, tenemos un altísimo riesgo de estar corriendo materiales con muy poca precisión. Y después, si usamos más del 80, absolutamente siempre nos vamos a encontrar que vamos a tener una mala masa, mal dispersada, y nos va a causar muchos problemas de proceso. Bien, por eso para cada tamaño de máquina vamos a encontrar el tamaño de la unidad. Cuando estamos trabajando con el tamaño de la unidad, no sé si se han fijado que hay un numerito siempre al lado del tamaño del tonelaje, y entonces vemos que me dice que la máquina es probablemente 200 toneladas con una unidad 1400 o 100 o 3000, una cosa así. ¿Ok? Este número, ¿cómo se obtiene? Este número se obtiene multiplicando la máxima presión de inyección por el volumen máximo a inyectar. Si tú agarras tus datos y lo vemos en la máquina, nos vamos a encontrar que si yo multiplico la máxima presión, en este caso pues serían 1900 bares, multiplicado por el volumen de la cámara cuando el husillo está en la máxima carga, que me dice que son 735 centímetros cúbicos, esto me va a dar el valor de 1400. ¿Para qué quiero este valor? Para que desde que yo veo una unidad de inyección, sepa que estamos comprando la unidad que necesito. Porque si no, muchas veces nos vamos a dar cuenta que no da la presión que yo quiero. Entonces, a la hora que quiero llenar una pieza, no tengo la fuerza suficiente para meter el plástico dentro del. La dureza del husillo. Cuando vamos a estar comprando un husillo en una máquina nueva, comprar el husillo que más resiste sale muy barato. Estamos hablando de probablemente un 2-3% más cara la máquina. Pero si se te gasta el husillo, nos vamos a encontrar, como lo vemos en la foto, que comprar un husillo nuevo o mandarlo a reparar cuesta una fortuna. Entonces, probablemente haber comprado un husillo duro que durara 20-30 años, pues es un excelente negocio. Ahorrar un poquitito, híjole, me va a meter en un gran problema, porque seguramente se nos va a gastar el husillo y vamos a empezar a perder muchísima precisión. El octavo punto es de a dónde vamos a controlar la válvula de contrapresión. Vemos que hay dos tipos de máquinas. Las que traen la contrapresión en el tablero, entonces es una válvula,
controlada eléctricamente por el tablero y la máquina me va a dar siempre la contrapresión que estoy pidiendo. Por lo tanto, cuando quiero que mis procesos repitan a lo largo de todo el año, funciona. Cuando tenemos una válvula manual en las máquinas económicas, lo que va a pasar es que siempre el valor de la contrapresión es totalmente variable. De entrada se vuelve variable con la temperatura del aceite. Entonces, cuando tú quieres tratar de hacer que el proceso simplemente corra durante el día, igual no va a suceder, porque el proceso va a estar siendo controlado por la temperatura del aceite. Si la máquina tiene un buen control de temperatura de aceite, sí podríamos llegar a tener cierto control. Entonces, como resumen, primer punto, tenemos que acordarnos que la unidad de inyección se compra totalmente aparte o se especifica totalmente aparte de la unidad de cierre. Y los puntos fundamentales en los cuales nos tenemos que concentrar van a ser siempre velocidad de inyección, diámetro del lucillo, largo del lucillo. Y como recomendación, siempre comprar el lucillo más duro que te venda, ya que va a durar bastante tiempo y lo que queremos es que nuestra máquina no pierda nunca la precisión. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y los espero en nuestro próximo video. No olviden suscribirse y nos veremos muy pronto.